Bienvenidos al curso de programación orientado a objetos en lenguaje Java. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 9 vamos a ver los temas de herencia, super, y dentro de super vamos a tratar lo que son en variables, en métodos y en constructores. Para empezar, nosotros vamos a mirar la herencia. Y dice que en biología la herencia se da donde el padre hereda a sus hijos todos sus atributos como el color de los ojos, la estatura, el genio, etc. Digamos que sí, que siempre se hereda eso. Bueno, aquí en programación el concepto es bastante parecido, puesto que diga herencia se empieza a realizar mediante la palabra clave stens, que nos ayuda a que se adquieran las características de la clase padre como los métodos y los atributos que necesite un hijo. Entonces decimos que para que eso se produzca se deben utilizar las palabras reservadas stens y super, ya que ambas tienen su propia función. Entonces, si ustedes se fijan por acá en este texto, lo que se trata de hacer con el tema de herencia es que no se repita tanto código fuente ni métodos para realizar cualquier acción que nosotros necesitemos hacer. Para eso, pues lo más fácil es hacer una especie de métodos y unas especies de clases dentro de nuestro padre, y después lo que vamos a hacer es llamarlos de tal forma que esos atributos y métodos que tiene el padre, pues de alguna forma nosotros podamos acceder a todos los datos que él tiene guardados y así los podamos nosotros utilizar a nuestro antojo cuando nosotros lo querramos. Y con eso pues lo hacemos mediante estas dos palabras reservadas que son stens y super. Entonces, si nosotros miramos acá el concepto de herencia un poco más claro, vamos a ver que la herencia, pues acá hay un papá, está el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3 del papá. Pero a la vez el hijo 1 y el hijo 2 pueden también ser padres. Entonces aquí aparecería, por ejemplo, en este que es el hijo 1, aparecería el hijo 1.1 de él. En el hijo 2 aparecería el hijo 2.2 y este que no tiene hijos. Entonces, estos dos de aquí arriba pasan a ser padres también, igual que el de arriba. Pero siguiendo con la parte de la herencia que estamos nosotros hablando. Entonces, aquí hay algo muy sencillo que nosotros debemos aprender, y es que cuando nosotros queremos activar las características y traernos los atributos y los métodos del papá, pues vamos a utilizar la palabra reservada stens, que nos va a permitir hacer ese tipo de tareas. Mientras que con la palabra super, cuando nosotros la necesitemos, lo que se hace es llamar los métodos, atributos y constructores de la clase que se extiende de la palabra reservada stens. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una extensión de la clase papá, porque necesitamos los atributos que tiene el papá aquí en la clase hijo, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle un stens y le vamos a decir a hijo, extiéndamelo de la clase papá que nosotros tenemos ahí. Pero para que esos atributos nosotros podamos entrar y traérnoslos, pues necesitamos colocarle nosotros la palabra reservada super, que lo que hace es ir a la extensión de donde viene y de esa extensión traernos todos los atributos hacia nuestro hijo. En este caso se traería todos los atributos de papá, se los traería para hijo 1. E igualmente hacemos lo mismo con el hijo 1.1 y el hijo 2.2. Si nosotros queremos, por ejemplo, convertir a hijo 2.2 en padre, pues él tendría que tener un hijo por aquí también, y sigue haciendo la ruta normalmente, utilizando stens y super cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, así funcionaría nuestra herencia en nuestro lenguaje de programación en Java. Ahora, ¿ese stens cómo se coloca? Entonces vamos a mirar. Supongamos que tenemos una clase que se llama profesor, que ya está creada por allá en alguna parte, y que nosotros también tenemos esta clase que nosotros la tenemos como persona, que también está creada por allá en alguna parte completa. Entonces la forma de traernos los atributos de persona y que nos aparezca esos atributos en profesor, le vamos a decir que public class profesor extender de quién, de persona. Y aquí adentro vamos a utilizar lo que son las subclases o las palabras reservadas, como por ejemplo super, para que entren a la extensión de persona y nos traigan todos los atributos que ella tiene. Entonces, así de esta forma es que nosotros vamos a llamar cuando es padre y es hijo. En este caso, ¿quién sería el padre? ¿Profesor o sería persona? En este caso el padre sería persona.
Porque le estamos diciendo que a profesor extiéndamele todos los atributos que tiene persona. Entonces así funcionaría. Y se colocarían ¿dónde? En la clase profesor, que es de tipo público. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos ahora al siguiente. En este caso pues vamos a empezar a ver el uso de super con variables. Entonces en este ejemplo fíjense algo muy sencillo. Acá tenemos una clase que se llama test, aquí tenemos una clase que se llama carro y aquí tenemos una clase que se llama vehículo. Entonces las formas que nosotros podemos ver es que podemos combinar super con variables, porque de alguna forma podemos llamar nosotros a la variable para que nosotros necesitemos, ya sea que esté en la parte del hijo o en la parte del padre. En este caso fíjense que nosotros aquí tenemos el static void main y aquí por dentro tenemos un objeto que se llama small y nosotros le estamos diciendo que nos haga un objeto de la clase que nosotros tenemos llamada carro, que en este caso es car, y en este caso él se viene para acá y dice la clase carro extiende de vehículo, ¿cierto? O sea que vehículo es el papá de quién, de carro, y se va a traer los métodos de vehículo y se va a traer los atributos de vehículo. En este caso, como no tiene métodos, solamente se va a traer todo lo que está relacionado con los atributos. Entonces después vamos a decirle small.display. Display, ¿qué es? Es un método. Ese tipo de método, ¿qué es? Acá no dice si es público, no dice si es privado, pero por obvias razones y por los videos que hemos hecho anteriormente del tema, esto sería por default. Entonces estamos diciendo que nos haga este tipo de método por default y igualmente que cuando usted llame a small.display, él vaya hasta ese default que nosotros tenemos display y me ejecute este tipo de sentencia. Entonces aquí vamos a decirle que system.out.print para que nos aparezca velocidad máxima, pero fíjese que acá nosotros tenemos un tipo de variable entero que dice max speed y es de 180. Entonces si nosotros lo que queremos es que él nos traiga el dato que tiene la clase padre, que es max speed de 120 y no nos vaya a imprimir 180, pues miramos la extensión del que es vehículo y por eso vehículo tiene este 120. Pero ¿cómo accedemos a él? Pues el super vamos a decirle que él sube un nivel hacia arriba de donde esté el padre que esté extendiendo de esa clase. Entonces nosotros vamos a decirle acá que me imprima super.massSpeed y ese speed que nosotros tenemos máximo pues no nos va a mirar el 180 sino nos mira el de la clase de vehículo que es 120, dando por salida que la velocidad máxima para él es de 120. Entonces aquí nos dice que en el ejemplo anterior tanto la clase base como la subclase tiene un miembro de massSpeed, o sea este massSpeed con este massSpeed. Podríamos acceder a massSpeed de la clase base en la subclase usando la palabra clave super. Y si nosotros lo que queremos es colocar solamente el massSpeed 180, pues le quitaríamos ese super y lo dejaríamos como massSpeed para que nos imprimiera el 180. Pero aquí en este texto, ¿qué quiere decir? Que si se quiere ir hacia la superior de la extensión que esté marcado en esta clase, pues se utiliza la palabra super. Y listo, y con eso pues podemos acceder. Recuerden que estamos viendo super con variables, o sea, podemos acceder a las variables utilizando super. Ahora vamos a ver lo que es el uso de super, pero ya con métodos. Esto se usa cuando queremos llamar al método de la clase padre. Entonces cuando una clase padre e hijo tienen los mismos métodos nombrados, para resolver la ambigüedad utilizamos la palabra clave super. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo si ustedes ven acá, este sería la clase principal que se llama persona y esa clase principal tiene un void mensaje, este es un método y ese mensaje viene vacío porque no tiene ningún parámetro y además de eso pues nos dice system.out.print, esta es una clase persona, pero si ustedes se fijan el padre tiene un método que se llama mensaje y también el estudiante acá tiene un método que se llama mensaje. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para imprimir el dato de arriba en lugar de imprimir el dato de abajo o para que él diferencie? Recuerde que nosotros podemos tener temas como por ejemplo la sobreescritura de métodos, ¿cierto? O la sobrecarga de métodos que se llama así en nuestro lenguaje de programación, en donde tienen el mismo mensaje pero manda son los atributos.
Entonces en la sobrecarga supongamos que si este tiene dos atributos y yo quiero llegar a este, pues le paso los dos atributos. Ya que el de abajo no tiene y el de arriba sí tiene los dos, pues entraría a este. Pero en estos casos donde el de arriba no tiene atributos y el de la clase de abajo tampoco tiene atributos, pero sí nosotros podemos extenderlo, como está el caso de acá. Estamos diciendo que este de arriba es el papá y el estudiante es el hijo. Pues lo más fácil que nosotros podemos hacer para acceder al de arriba es utilizar nuestra palabra reservada super. Entonces fíjense lo siguiente, nosotros aquí arriba en el padre tenemos el método mensaje que es por defecto, ¿cierto? Por default. Y acá estamos extendiendo a persona, nos estamos trayendo todos los métodos que tiene persona y los va a tener estudiante. En este caso, fíjense que acá dice esta es una clase de estudiante porque él también tiene el método de mensaje y lo tiene por defecto, y acá hay un void display que lo que va a tener es un llamado a un método de tipo void. Por eso no tiene aquí intn, asignele tal cosa, no, solamente está llamándolo. Y fíjese que acá dice que invocará o llamará al método mensaje de la clase padre, pero colocándole la palabra reservada super.mensaje. Mientras que aquí arriba nosotros colocábamos era super punto y lo que el identificador de quién, de la variable, ¿cierto? Acá se coloca super punto y el nombre del método. ¿Y cómo haríamos para que él trabaje o cómo es que él hace para trabajar? Pues en este caso aquí tendríamos el main y dentro del main tendríamos un objeto S que lo estamos creando vacío para llenarlo con los atributos y estamos diciendo que pertenece a quién, a estudiante. Fíjese que no estoy diciendo que pertenezca a quién, a persona, sino que pertenezca a estudiante, porque estamos diciéndole que de estudiante vamos a acceder a todos los métodos y atributos de persona, que en este caso es person. Entonces nosotros decimos, creamos el objeto y dentro del objeto vamos a decirle objeto.display. Al decirle eso, pues él llega hasta acá, entra estudiante y después dice que como entró a estudiante, es en esta, como entró a estudiante, pues él llega y baja, ¿cierto? Y encontró display. Y display dice tráigase el mensaje que tiene quién, el método. Entonces él va y se trae de la misma clase, hacemos el llamado a este método. Esto es como si fuese un tipo de llamado estático, llama al método mensaje y nos dice esta es una clase de estudiante. Pero además de eso también, ¿qué queremos hacer? Queremos acceder a la persona, ¿cierto? Al papá. Entonces decimos super.mensaje y sube hasta el mensaje de la persona, lo encuentra y nos va y nos imprime el mensaje que tiene la clase padre. Entonces esa es una de las formas más sencillas también para acceder a la clase padre. Lo que yo no puedo hacer es colocar 3, 4 super unidos sabiendo que el primero es para la clase padre, que el otro para el otro padre. No se puede. Tenemos que colocar un solo super, pero teniendo claro el concepto de que él siempre va a acceder a la clase superior que está extendida. Entonces eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este caso. Después nosotros vamos a ver lo siguiente, vea, la salida, pues como habíamos dicho, dice esta es una clase estudiante y esta es una clase persona. ¿Por qué? Porque imprimió como nosotros explicamos anteriormente. Ahora vamos a ver en el cuento de los constructores. La palabra clave super también se puede usar para acceder al constructor de la clase padre. Recuerden que cada clase es recomendable que ustedes le hagan un constructor porque el constructor nos va a ayudar a inicializar todo lo que se tiene en cuenta de todas las variables que nosotros tenemos o todos los atributos que tiene la clase. Esos son los que van en el constructor para hacer una inicialización. Recuerde que también podemos hacer sobrecarga de constructores como lo vimos en el video anterior, pero en este caso vamos a decirle que nos haga un constructor para tipo persona. En este caso es person, viene vacío, y ese constructor simplemente le vamos a decir que me haga aquí constructor de la clase persona. Entonces dice, la palabra clave super también se puede usar para acceder al constructor de la clase padre. Una cosa más importante es que super puede llamar constructores tanto con parámetro como sin parámetro dependiendo de la situación. A continuación se muestra el fragmento de código para explicar el concepto anterior. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El super
supongamos que si aquí tuviese 4 parámetros, entonces en el super lo tendríamos que pasar los 4 parámetros. Si tendría 5 o 6 parámetros, se lo tendríamos que pasar en el super los 5 o 6 parámetros que tendría este. Como en este caso está vacío persona y solamente tiene un parámetro que en este caso pues está vacío, ¿cierto? Es un nulo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros creamos acá la clase llamada test y tenemos el main, pues vamos a crear un objeto. El objeto le tenemos estudiante S, asígnele nuevo estudiante. En el momento que nosotros hacemos esto, le estamos diciendo, páseme el parámetro a estudiante. ¿Qué parámetro le va a pasar? Pues no tiene ningún parámetro, vamos a suponer que ese parámetro va nulo, y lo está diciendo es, cárgueme el parámetro que nosotros tenemos, que es este de acá, ¿cierto? Que sería el constructor. ¿De quién? De estudiante, y por dentro dice que invoca o llama al constructor de la clase padre. ¿Cómo? Colocándole super. Es como si nosotros estuviésemos integrando ambas clases en una sola, ¿cierto? Entonces dice super, y cuando ustedes colocan super, él va hacia el constructor de persona y me carga el constructor de la clase persona. O sea, aparecería este mensaje que tenemos acá. Y después de eso, ¿qué dice? Constructor de la clase estudiante. Por eso es que aquí aparece que la salida es constructor de la clase persona y constructor de la clase estudiante, porque eso es lo que hace. Entonces, fíjese que también en los constructores es fácil manejarlos, siempre y cuando se aprenda a utilizar muy bien la palabra super, y también se entienda que para usarse esa palabra necesita necesariamente estar extendido el hijo del padre que nosotros tenemos. Entonces fíjese lo sencillo que es. Ahora vamos a mirar unos puntos muy claros e importantes que tiene el manejo de la palabra reservada super. La llamada super debe ser la primera instrucción en el constructor de la clase derivada estudiante en este ejemplo. ¿En cuál ejemplo? En el que nosotros vimos de estudiante. Debe ser la primera, ¿cierto? Siempre se coloca primero y después se coloca el resto de declaraciones de variables como el this, etc. Siempre va a ir de primero. Si un constructor no invoca explícitamente un constructor de una superclase, el compilador de Java inserta automáticamente una llamada al constructor sin argumento de la superclase. Bueno, ¿esto por qué lo hace? Porque él no puede dejar sueltas las clases. Entonces, cuando están haciendo una extensión, él siempre va a colocar ahí por dentro, así lo veamos o no lo veamos, él va a colocar la palabra reservada super para conectar ambas clases. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Por eso nosotros siempre debemos hacer que esas palabras reservadas vayan dentro de cada una de las clases cuando ellas mismas están extendiendo para que se conecten entre ellas. Si la superclase no tiene un constructor sin argumentos, obtendrá un error en tiempo de compilación. Por ejemplo, el objeto hace tener un constructor, por lo que si un objeto es la única superclase no hay ningún problema. Entonces fíjese que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no presenta argumentos, pues siempre va a haber un error en el tiempo de ejecución. Entonces le va a decir a ustedes ahí, cuando ustedes hagan la compilación, les va a aparecer dicho error. Si un constructor de una subclase invoca un constructor de una superclase, ya sea explícita o implícitamente, puede pensar que se llamó a toda una cadena de constructores, todo el camino de regreso al constructor de objeto, y eso se llama encadenamiento de constructores. O sea, ¿qué significa encadenamiento de constructores? Fíjese que si yo, por ejemplo, le coloco un super acá, estoy diciendo que ese super me llame a todos los atributos que tiene el papá. En este caso, porque el hijo es este, necesitamos los atributos de él. Pero si aquí adentro es obligatorio que haya un super, pues ese super me traerá todos los argumentos o todos los atributos y métodos que tenga este papá de aquí arriba. Como él va a tener un super acá y va a tener otro super acá, se dice que eso es un encadenamiento de constructores. ¿Por qué? Porque se están conectando todos los constructores que hay, tanto de este como de este como de este. Igualmente si nos vamos por este lado. Entonces es muy bueno que se tengan en cuenta esas reglas que nosotros estamos explicando para empezar a entender un poco más el tema de constructores. Ahora vamos a ver un ejemplo en nuestro editor de NetBeans de este tema que nosotros estamos tratando.